Yo te necesito, oh Dios, como el aire que respiro. Yo te necesito, oh Dios, como el agua que calma mi sed. Oh, hermano, hay una presencia especial ahora. Pongo mi vida. Hay una presencia y quiero invitarte a que le adores. Habla conmigo en esta hora, que aquí Quiero invitarte a que glorifiques al Señor ahora. oír tu voz. En tus manos, Sí, Señor. pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, y aquí en mi corazón, Aleluya. oír tu voz. Habla conmigo ahora. Habla conmigo ahora. Habla conmigo ahora, y aquí en mi corazón oír tu voz. Amén. Gloria al Señor. Bueno, cordial saludo para todos los que nos están viendo a través de Facebook. Mi saludo en el nombre de Jesús. Igual a todos los hermanos que están conectados, un saludo especial en el nombre del Señor. Para los poquitos que estamos aquí, los hermanos que están ministrando la alabanza y los hermanos que están ahí detrás de cámaras, mi saludo en el nombre de Jesús. San Lucas, el capítulo 16, el verso 10. Quiero que compartamos esta mañana esta enseñanza de la palabra del Señor, y quisiera, con la ayuda del Señor, hoy traer una enseñanza, y el Señor me la ha regalado, y le voy a titular Desde lo poco, desde lo poco. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Yo le estaba predicando, le estaba preguntando al hermano detrás de cámara que a qué horas acabábamos. Pero bueno, voy a tratar de tratar de sacar esta reflexión, esta enseñanza que el Señor me ha dado, y espero que sea de mucha bendición para todos. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, el verso 10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, estaba pensando que siempre que nos conectamos, y ojalá que no le vaya a pasar a usted, pero a veces a uno le pasa, y quiero decirle que siempre se conecte de principio a fin, porque creo que la Biblia nos manda a escucharlo todo y no una parte del mensaje. Y por cierto que por ahí hay enemigos del Evangelio, porque no creo que sean amigos, sino enemigos, que les gusta cazar frases o pedazos para hablar de la demás persona. Y hay algunos que se han vuelto expertos en coger los videos de la transmisión y mocharlos, y mire lo que está diciendo, y creo que se comete un grave error cuando se escucha un pedazo para ahí sí sacar. Ahora, hay cosas que, bueno, hay que retener, porque de alguna forma algo viene que de pronto no está bien, pero la Biblia dice que en la abundancia de palabras no falta también el error o el pecado. Así que esta mañana le invito a que escuche todo y retenga lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero, con la ayuda del Señor, hablar acerca desde lo poco.
Y aquí uno de los engaños más funestos de la vida espiritual es despreciar algunas cosas y no darles importancia porque las juzgamos como pequeñas. Creemos que no valen para nada. Se nos olvida que nadie se hace grande de la noche a la mañana, ni tampoco se hace y lo bueno de la noche a la mañana. Todos los santos deben su grandeza a un conjunto de pequeñeces que ellos supieron aprovechar admirablemente. No sé si usted le ha estado pasando, pero yo quiero decirte que esta pandemia nos está ayudando a aprovechar las cosas pequeñas. Ahora creo que como nos reservan ir a la tienda, al supermercado, entonces rebuscamos en la cena y creo que me he hecho unos huevos con un tomate y una cebolla, y a veces uno como que ya desechaba eso. Pero esto nos está enseñando y parece ser que Dios, que es rico en misericordia, nos está llamando la atención a que volteemos la mirada hacia lo poco. Porque yo quiero decirle, la Biblia dice cazando las zorras pequeñas, es decir, a veces no le prestamos atención a lo poquito, pero la Biblia nos está enseñando en esta mañana a que hay que ser fiel en lo poco. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que menosprecia lo poco. Y yo no sé, pero esta mañana alguien pregunta, y uno cuando estaba comenzando la vida cristiana siempre se preguntaba: ¿cómo hago para crecer en Dios? ¿Cómo hago para alcanzar como las grandes esferas en Dios? Y resulta que hay muchos que se olvidan cómo es este camino. Y quiero decirle que la Biblia dice que el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Hay muchos que quieren inmediatamente. Yo recuerdo, y ahora que el hermano Gerson decía que soy hijo de la congregación, recuerdo que de muchacho yo me entregué al Señor a la edad de 15 años y todos queríamos predicar, y en ese tiempo era el hermano Omar, y hermano Omar, ¿cuándo me va a soltar una dominical? Y uno como con ganas de lo mucho, de sentir. Te quiero invitar a que desde lo poco comiences a avanzar a lo mucho. Y eso nos comenzó a nosotros a enseñar que el privilegio que Dios nos da en lo poquito, de limpiar una banca. Hay gente que ya dice: no, yo eso no, eso era antes, pero yo ya que de limpiar no, a mí que me nombren, a mí que yo quiero usar el saco, que me muestren. Y te estás olvidando que desde lo poco es que Dios comienza a hacerlo mucho. Alabanzas al nombre del Señor. Recuerda el muchacho con unos panes y unos peces poquitos, y no había nada más, era poco. Y puede ser que alguien, hermano, está teniendo, porque yo, hermano, créame que estaba orando y parece ser que sentí de parte de Dios que hay gente que Dios le ha dado un poquito de su gloria y la tienen poco. Ese poquito de adoración, ese poquito de alabanza que tal vez no lo puedas mostrar porque hay, hermano, al latinoamericano, al colombiano le gusta el champú, o nos gusta el champú, que se nos nombre, que se nos digan, y cuando eso no pasa, entonces ya se nos aflige el espíritu. Pero no, óigame bien, Dios no anda gente grandecida, exaltada. Dios lo que anda buscando es que lo poquito que Dios le ha dado, ustedes de ese poco que Dios le da, lo ponga en las manos de Dios, y desde lo poco Dios comienza a hacerlo mucho. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Nunca vayas a creer que Dios te va a dar lo mucho, porque si no comienzas a ser fiel en esto poco, entonces Dios no te va a engrandecer, Dios no te va a dar lo mucho. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Cómo comenzó Dios? Porque yo quiero decirle una cosa: Dios nunca comienza de arriba hacia abajo.
Creo que Dios siempre comienza de abajo hacia arriba. Así que debes saber el proceso de Dios. Que Dios comienza con un don. Vamos a entregarlo a ver. Y si usted dice poco lo que Dios te está dando, porque aquí no es más grande el pastor ni los diáconos. Jesús nos enseñó que el que quiera ser grande tiene que hacerse el menor, el servidor, y ese es el camino del Señor, porque en el reino alabanzas al nombre del Señor. Afuera vale el que tiene, aquí no. Aquí vale lo que Dios nos ha dado, porque de seguro Él llevó cautiva la cautividad y regaló dones a los hombres. Pero quítenos el don, quítenos la unción, y aquí solamente quedan trapitos de marca y nada más. Pero lo más grande es que esté la presencia del Todopoderoso. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. No tengas en poco lo que Dios te ha dado. Sencillamente, cuando tú valoras lo poco que Dios te ha dado, es el camino a las cosas grandes. Aquí nadie cayó del cielo con ángeles. Nos tocó pasar por el camino del arrepentimiento. Todos nos tocó pasar por las aguas bautismales. Algunos nos tocó clamar mucho por el Espíritu, pero de poco a poco nos fuimos formando. Poco a poco, cada oración, cada ayuno. Yo no sé en cuántos cultos tú has estado desde que te bautizaste, pero quiero decirte que si estás esta mañana allí disfrutando de la presencia de Dios, es porque poco a poco Dios te ha ido llevando. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a darle relevancia a lo que Dios nos ha dado, porque hermanos, Dios es un Dios que multiplica desde cero. Dios es un Dios que coge las cosas que no son y las convierte en lo que Él quiere hacerlo. Cogió un pastor de ovejas, pero mire lo poco de David, que cuando lo pusieron a cuidar esas pocas ovejas, las se hacía matar por ellas. Es decir, fue lo que me encomendaron, y lo que no sabía era que Dios lo tenía mirando, porque óigame bien, desde el cielo Dios le pone el ojo a los que son fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Hay muchos que se están olvidando que hay unos ojos invisibles que te ven las 24/7, y hay gente menospreciando lo poco, entre comillas, que Dios le ha dado. Pero este muchacho dijo: las ovejas que me entregaron, cuando venía el león y cuando venía el oso, yo salía, decía David, yo salía. Podría decir, y discúlpeme, porque estas con que vamos a hablar un poquito de la parábola del mayordomo deshonesto. Este patrón lo llamó, y yo no quiero que esta mañana Dios me llame de esa forma. Y esta mañana vamos a mirar varias palabras que realmente cuando yo las leí me comenzaron y me pusieron a temblar. Y tuve que decirle: Señor, guárdame, que yo no quiero ser como ese. Yo no quiero ser un haragán que diga que se roben esa oveja. Al fin y al cabo ya se están multiplicando, y hay gente que ha perdido cosas grandes en Dios porque tuvieron en poco lo que Dios les ha dado. Pero que Dios nos ayude esta mañana a voltear a mirar a esos zorritos. Ahora sí yo cojo las moneditas, porque ya no está el billete de 100 ni de 50, ya no está la entrada. Entonces hay que voltear a mirar lo que se ve, lo poquito que hay, y eso que hay poquito, Dios lo comienza a multiplicar. Así mismo fue David. Y lo que no sabía David era que Dios lo iba a montar como rey. Y hay gente que está dañando su propósito, su crecimiento, porque ya dicen: ay, yo que voy a cantar en ese devocional, yo que voy a predicar, a mí que se me conectaron 2 o 3, yo para qué voy a cantar así. Tenga cuidado, porque usted no le canta a los 120 que están allí conectados, ni yo le estoy tampoco predicando a un grupo de personas. Dios me dijo que
y predicamos donde sea. Y cuando canto, canto a la roca eterna del desierto. Alabanzas al nombre poderoso del Señor Jesucristo. No es fácil interpretar esta parábola. Nos presenta un ejemplo de la picaresca que se puede encontrar en la vida real y aún más de allá de la literatura. Encontramos a un administrador que era pícaro. No sabemos si era esclavo o era empleado, pero el caso es que estaba a cargo de la administración de las propiedades de su amo o de su patrono. En Palestina había muchos terratenientes que vivían lejos de sus tierras. Es probable que el amo fuera uno de ellos, por lo que había que encargarlo a otro de la administración de las fincas, y este había emprendido una carrera de desfalcos. Comenzó a hacer lo malo. Y óigame bien, porque aparece otro grupo de personas, los deudores, porque estamos estudiando esta parábola que está en San Lucas 16, y aparecen unos deudores que no eran menos pícaros. Parece que eran arrendatarios, y lo que había era una renta que pagaban en especie, la parte proporcional que hubiera acordado de las cosechas. El administrador sabía que había perdido el empleo precisamente por no valorar lo poco que se le había dado. Porque hay gente que quiere todos lados. Pasa en la empresa, ¿por qué no me nombran a mí? Yo soy más capacitado. Ministro en que está. Si tú quieres servir a Dios, hay que comenzar de rodillas, hay que comenzar a los pies de Jesús, y en los pies de Jesús es que se perfeccionan los que les gusta. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Espera que Dios te lleve en el proceso desde lo poco. Es el mensaje en esta mañana. Deja que Dios te lleve desde lo poco. No ganes indulgencia, no le sobes chaqueta a nadie. Espera tu proceso, que de seguro Dios te va a poner en lo mucho. Alabanzas al nombre. Este hombre perdió el empleo. Y óigame bien, porque ocurrió una gran idea. Falsificó primero que los deudores contrajeran con él una deuda de gratitud, y segundo, todavía más efectivo, que los involucraba a sus defraudes, y las cosas llegaban a lo peor, y ponía a hacerles un chantaje por haberles hecho esa jugada. Y ahí es donde aparece el dueño de esta finca y comienza a llamarlo. Y óigame bien las frases que he resaltado de esta parábola. La primera, disipador. Y cuando yo oí esa palabra, parece ser que me meto en los zapatos del hombre que está siendo juzgado, porque sin duda nosotros también somos administradores. Y la primera palabra que comienza allí es disipador. Quiere decir, le estaba diciendo, usted es un derrochador, usted es malgastador, usted es manilargo, manirroto, despilfarrador. Y parece que le comienza a decir que está acabando con lo que se le entregó, de tal manera que eso le hizo perder su empleo. Este hombre dice, ya se había vuelto pícaro. ¿Sabe por qué? Porque había dejado de trabajar. Y ojo con esto, con lo que le voy a decir, porque hay gente que se olvida que la Biblia dice que hay que ganar el pan con el sudor de su frente. Y hay gente que comienza a tomarle ventaja a la vida y ya no quiere trabajar, sino que quiere ganar precisamente de esa picardía en la que está. Y este hombre, mire, le dice, yo no sé cavar. Y entonces yo pregunté, ¿y este hombre cómo que no sabe cavar si está en una finca?
Y lo que primero tiene que hacer un administrador es saber abrir la tierra, labrarla, cultivarla. Se le había olvidado. Hacía tanto chanchuco por detrás que se le había olvidado que había que ganar el pan con el sudor de su frente. ¿Y sabe qué es? Pensaba que nunca iba a volver a trabajar, porque dijo, y tampoco voy a mendigar. ¿Cómo había perdido tanto la noción? ¿Cómo había perdido tanto el conocimiento que si no cultivaba, él pensaba ir a mendigar? Y el Señor, cuando lo ve, le ve el corazón bastante afectado. El dueño de esa finca le dice, malo. Cuando yo escucho esas palabras de ese administrador malo, esa palabra malo quiere decir que perjudica o causa daños a los demás. Es decir, este hombre ya está afectando el círculo de todas las personas que lo están alrededor de él. Que es probable o censurable desde el punto de vista lo moral que le está haciendo. Y algo más fuerte, que tiene un efecto negativo que produce algún daño o algún perjuicio, resulta desfavorable para algo que no es como debería hacer. Y le cierra su reproche diciéndole, eres sagaz. Te volviste astuto, avisado, advertido, eres un vivo, como le llamamos aquí en el valle y en el distrito de Agua Blanca, sos un zorro. Y así le dijo, perspicaz. Y por último, quiero decirle que parece algo más grave aún allí, porque por último el amo parece ser que es otro pícaro también. Porque en vez de lo despide, pero luego también lo felicita. Y está diciendo, en vez de escandalizarse cuando descubrió todo lo que estaba sucediendo, reconoce que el administrador había obrado con vista y hasta lo alabó. Esto nos quiere decir esta mañana que Lucas nos da algunas propuestas para que aprendamos de allí. Al menos hay varias aplicaciones que le podemos dar. Número uno, nosotros necesitamos usar bien el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. En el capítulo 4 dice, yo sé lo que haré para que cuando fuere quitada la mayordomía me reciban en sus casas. Porque él estaba pensando más en la reputación de él que en lo que se le había encomendado. Y por eso hace este tremendo desfalco. Obsérvese cuál es el único propósito de este mayordomo: el de ser recibido en otra casa. Es decir, no me quiero quedar con trabajo. Y hay gente que ha perdido los valores y quiere encuadrar las cosas con los hombres, y por eso más de uno se está torciendo delante de la presencia de Dios, porque quieren en lo de ellos. Pero en esta mañana Dios no quiere que pensemos en los intereses nuestros, sino en los intereses de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Es decir, la palabra clave en esta parábola, sobre la cual hay muchas opiniones diferentes. Algo que dice la traducción al lenguaje actual, dice: al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no tratar de salir adelante ni volvernos astutos. Y hay astucia, y óigame, porque la Biblia dice que la astucia no es de los hijos de Dios. El Señor, el patrón del mayordomo, así llamado en el versículo 3 y el versículo 5, alabó, no por su injusticia,
sino por haber hecho sabiamente o prudentemente, con provisión recomendable y hábil adaptación a los medios para un propósito. Pero esos no son los hijos de Dios, porque la Biblia allí presenta el aspecto de los mundanos, el aspecto de la gente de afuera. El verso 8 nos da la lección por lo que se refiere al trato a sus semejantes. Los mundanos son más inteligentes que los espirituales. Es decir, los mundanos son más inteligentes que los hijos de luz, como lo llama el versículo. Lo que quiere decir que los cristianos lo serían más auténticamente si estuvieran interesados en vivir una fe en este mundo. Pero los hijos de Dios no están apuntándole a montar negocios para vivir eternamente como los mundanos. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Salvador del mundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Los mundanos están por conseguir dinero, y cuando lo tienen, su vida se convierte en ávaros, se convierten en personas que se olvidan del reino de los cielos. Nuestra vida cristiana empezará a ser real y efectiva cuando le dediquemos tanto tiempo e interés al evangelio como algunos le dedican al placer, al dinero y a las riquezas. Hablando de esos hombres que son amadores de sí mismos, Salmos capítulo 17, el verso 14. Los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tierra está en esta vida y cuyo vientre llenan sus tesoros. Hartan a sus hijos y dejan el resto a los chiquitos de esto. ¿Por qué? Porque se está pensando en dejar herencia y que su familia sea la que quede bien ubicada, sin esperar que se ultraje y hagan malos negocios. Y la Biblia dice allí en la versión, los enemigos de tu diestra, porque esas personas se convierten en enemigos de Dios. Sepáralos, Señor, dice, de los buenos, aún mientras viven, de aquellos que son de corto número sobre la faz de la tierra, en la que han saciado su apetito y sus exquisitos bienes, se llenan de hijos sus deseos y dejan después a sus nietos el resto de sus herencias. Por lo cual el apóstol Pablo le llama en Filipenses capítulo 3, verso 19, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria es la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Y lamentablemente en nuestro país se está viendo eso. Gente como este mayordomo, alabanzas al Señor, que le llaman disipador. Uno se pone a ver las noticias y la corrupción y una cantidad de cosas, y la gente comprando posesiones por hermanos que ni siquiera son capaces de gastar. Hay gente que compra apartamentos en Estados Unidos, invierten por todos lados, luego ni saben qué plata tienen, pero es la corrupción que se les corrompió el corazón. Alabanzas al Señor, porque ni siquiera lo van a gastar en vida, pero más quieren y más quieren y más quieren. Por eso Pablo los llama de la siguiente forma, y aquí es donde me pone a temblar la palabra cuando dice: esa gente va a terminar en el infierno. Viven solo para comer y están orgullosos de lo que hacen, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Por eso esta generación, es decir, para los propósitos del mundo del cual son ellos, la mayor sabiduría es la astucia y la adaptación de los medios
a los fines en la prosecución energética y resultado de los fines. No es ninguna de parte de ella para Dios, ni tampoco piensan en la eternidad. Por eso la Biblia los llama que estos hombres están alejados de la ciudadanía de Dios. En el versículo número 9, la lección que aprendemos es que las posesiones materiales se usan para fraguar las amistades en las que se hallan valores reales y permanentes de la vida. Eso se puede hacer de dos maneras. Proverbios capítulo 18, el verso 16 dice: con regalos se abren todas las puertas y se llegan a la presencia de gente importante. Se puede hacer que surge efecto en la eternidad. Algo que decían los rabinos, hablando acerca de el por qué el mayordomo, el jefe de él felicita al mayordomo. Y es que los rabinos decían que los ricos ayudan a los pobres en este mundo, y los pobres ayudan a los ricos en el mundo venidero. Ambrosio era un teólogo del siglo XIV, y comentando la parábola del rico insensato, se construyó graneros más grandes para almacenar sus cosechas. Y dijo lo siguiente: los regazos de los pobres, las casas de las viudas, las bocas de los niños son el granero permanentemente para siempre. Los judíos creían que lo que se daba a los pobres quedaba reflejado en una cuenta, dando valor al mundo venidero. La verdadera riqueza de una persona consiste en lo que no ha guardado para sí, sino en lo que le ha dado a los necesitados. Se puede hacer que surja un efecto en este mundo. Las riquezas se pueden usar egoístamente para hacer una vida más fácil a otros. Y yo quiero decirles algo: muchos estudiantes agradecen siempre el haber podido hacer una carrera, así sea de una persona rica que donó. Ustedes saben que hay gente multimillonaria, y los judíos son la gente que más dan, porque ellos siempre creen que dando es como se recibe, y es lo que enseña la palabra del Señor. Algunos otros han salido de alguna necesidad por alguien que les ayudó. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia por eso dice allí, hablando de los hijos de luz: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Es decir, nosotros no podemos caminar como los de afuera. Creo que nosotros tenemos que caminar en la luz en la que ya salimos. Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. En los versículos 10 y 11, la lección es la manera en que uno realiza una tarea pequeña. Es la mejor demostración si está capacitado o no para encargarse de algo mayor. Es decir, ahí es donde Dios dice: voy a ver si este es fiel en lo poco. Voy a entregarle, porque hay gente, hermano, que Dios le comienza a dar. Y decía mi abuela: el que mucho abarca, poco aprieta. Porque creen que eso es para ellos. Y hay gente que creen que hasta los dones que Dios les ha entregado son propios para ellos y exclusivos. Y la Biblia dice que cuando Dios le ha dado un don a alguien, ministrelo a los demás. Así es en las cosas de este mundo. Nadie ascenderá hasta que haya dado pruebas de honradez y de capacidad de trabajo en su nivel.
Tú tienes que ser honrado en lo poco que Dios te ha dado. Porque yo recuerdo, hermanos, que mi madre, y óigame bien el error que uno comete. Porque uno cree que el que tiene mucho y se le quita algo, no pasa nada. Y yo, bueno, si mi mamá está por allí conectada, se va a dar cuenta que cuando tenía un negocio, yo que estaba en tinieblas, me le robaba las moneditas de encima de la nevera, ya vendía helados. Y yo decía dentro de mí, eso una monedita no le hace falta. Y es posible que a ella no le hace falta nada. Pero el mayordomo luego pidió cuentas porque le dijo cosas que él estaba cometiendo. Es por eso que nosotros necesitamos aprender a ser honrados en lo poco que Dios nos da. En la tierra que tenéis hay que hacer cargo de cosas que a veces realmente no son nuestras. Dios nos pone a manejar cosas que no son nuestras, porque no te las puedes llevar contigo cuando salgas de este mundo. Tan solo eres un administrador. No pueden llegar a ser tuyas permanentemente. Por otra parte, en el cielo recibirás lo que será tuyo realmente para siempre. Y lo que recibirás en el cielo dependerá de cómo hayas usado las cosas aquí en la tierra. El impío no va a dar cuenta, porque inclusive ya muchos están condenados aún en vida. Pero nosotros recibiremos la corona incorruptible que Dios nos ha prometido. Así que si has comenzado a hacer las cosas mal, esta mañana Dios está hablando a tu vida, porque mientras haya vida, todavía hay esperanza. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Lo que se te dé como tuyo propio dependerá de cómo hayas usado las cosas cuando no eras más que un administrador de bienes ajenos. Por eso la palabra de Dios dice: el que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. El que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Yo no sé, pero esto ocurre en la vida natural. ¿Qué es un granito de arena? ¿Qué es una gota de agua? ¿Qué es un átomo de polvo? Pero el conjunto de esas pequeñeces no forman las playas y los desiertos más grandes, o un microbio que no se ve. Sin embargo, ¿qué daños nos pueden llegar a causar y a producir? ¿Y cómo se multiplican? ¿Cómo será ese virus que anda en todo el mundo, milésimo, pero que está matando a gente como Dios, volcando la mirada en el mundo entero, de gobernantes, de príncipes, de ciudadanos de todas las naciones bajo el cielo y en la tierra, de presidentes, de reyes, como diciéndole: volteen a mirar las cosas pequeñas, esas cositas pequeñas que se han pervertido y se han acabado. Pero que en esta mañana Dios necesita que usted vuelva a mirar eso pequeño que Dios te ha entregado y comienza a ser fiel en lo poco, comienza a ser honrado en lo poco, para que Dios te premie en lo mucho. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La fidelidad depende no de la cantidad entregada, sino del sentido de responsabilidad. El que siente que está en lo poco, también sentirá en lo mucho sentirá lo mismo. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 23 y verso 24. ¿Cómo me llama la atención cuando comenzamos a ver las cosas pequeñas? Y hermano querido, Dios nos está llamando a mirar
lo poco que Dios nos ha dado, porque cuando le damos altura, entonces la Biblia dice ahí en Colosenses: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor recompensará la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. El que es de confianza en lo que no tiene gran importancia, también lo es con lo que tiene mucha importancia, puesto que la vida espiritual es aún más cierto. Toda ella no es más que eso, que un conjunto de pequeñeces. Nos labran la felicidad o nos pueden también arruinar. No tendremos ocasiones abundantes, ni ánimo, ni fuerza para cometer grandes empresas y hazañas heroicas o estupendas. Nuestra perfección radica no en los hechos extraordinarios, óigame esto, sino en la fidelidad y exactitud de nuestros pequeños deberes diarios. Así es como se forman las virtudes sólidas y macizas que hacen a los santos, que hacen a los hijos de Dios, que hacen a los que son de la luz, los que practican constantemente estos actos pequeños en virtudes ordinarias. Esos actos casi siempre son de poca apariencia, pero que es una verdad, aunque sea de poco valor. Y comienzo a concluir. Por eso San Mateo 25-21, cuando habla acerca del que valora las cosas al fin del tiempo, dice la Biblia que el Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchos más. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. Yo quiero decirles algo en esta mañana, hermanos queridos. Dios necesita que vuelvas a darle valor a las cosas pequeñas, que comiences a hacer con tu prójimo, no mirándolo como superiores, sino cada cual por lo que realmente somos. Honrar a aquellos que parecen pequeños, pero que estando en el poder no es que hay que tirarlos a un lado. No, Dios nos puso para levantar al caído. Dios nos llamó a levantar al que está destruido. Dios nos llamó para compartir, y esa es la enseñanza del Señor cuando nos dice: si alguien tiene frío, abrígalo. Si alguien te pide que camine contigo una milla, camínala. Y lo que Dios nos está mostrando es que seamos personas que valoremos lo poco que Dios nos ha dado. Yo no sé, tal vez en esta mañana, si usted tal vez se ha olvidado de las cosas pequeñas, pero mi invitación esta mañana es que desde lo poco comiences a construirlo mucho. No vaya a ser que pierdas lo mucho porque ni siquiera prestaste atención en lo poco. Yo quisiera invitar a alguien en esta mañana que tal vez se ha olvidado de la razón por la cual Dios nos tiene aquí. Y hay que aprender a honrar a las personas pequeñas. Alguien dijo: los hombres grandes saben tratar a la gente pequeña. Es posible que tal vez tú no te estás dando cuenta que el camino se está borrando. ¿Por qué? Porque hay una zorra pequeña dañando esas cositas pequeñas. Y tal vez esta mañana muchos se quedan sin amigos,
Muchos se quedan sin gente adelante. ¿Por qué? Porque cuando estaban en lo poco, eran amigos de todo mundo. Cuando estaban allí comenzando, como cuando uno comienza una empresa que es lleno de necesidades, lleno de dificultades, pero que como uno tiene lo poquito, sabe que es pasar necesidad, sabe que es arrancar en una bicicleta, entonces se relaciona con el de la bicicleta. Oiga, pero hay gente que Dios le comenzó a darlo mucho y se olvidaron de la gente pequeña. Y óigame bien, porque tenga cuidado. Dios no quiere que seas como los mundanos. No. Y por eso Dios va a salvar un ministerio esta mañana. Dios va a salvar una vida en esta mañana. ¿Por qué? Porque vas a tener que abrazar las cosas pequeñas. Y cómo me gustó. Y quiero testificar eso, porque qué día estaba comiendo en la casa de una hermana. Y la hermana como que yo quiero servirle en lo mejor, y yo con ganas de tomar en un pocillo de plástico. Y me dijo: oye, hermano, el hermano Gerson también cuando viene aquí le gusta sentarse, y como decía nuestro, pueden trepar porque haya una corbata o porque ya estemos en algún templo. Óigame bien, porque estos templos no van a entrar arriba. La presencia de Dios son locales que hoy se cierran, llevan 4 meses cerrados. Yo no sé esta mañana, pero hay alguien que tiene que volver a la sencillez de lo poco. Hay gente que dice yo ya no quiero comer huevito, yo necesito pavo y una cantidad de cosas. Cuidado, porque aquí no tiene relevancia lo mucho. Aquí lo que tiene relevancia es lo poco. Yo no sé, pero hay que amar a esa esposa que Dios nos ha dado, esos hijos. Hay gente deseando cosas por allá, cuando lo que tienes debes usarlo para que disfrutes. Date contento con lo que Dios te ha dado hoy. Está contento con lo que Dios te ha dado, y comience, yo le quiero invitar, comience a mirar a su alrededor, ahí en su casa, a ver qué le hace falta esta mañana. Tienes pan, tienes abrigo, tienes alimento, tienes tus hijos. Vaya y abrácelo. Que tu hijo no se graduó, que tu hijo no fue a la universidad, es que este muchacho es un bruto. Cuidado, porque ese hijo Dios lo puede poner como príncipe. En Estados Unidos todo el mundo le apuntaba a los blancos, y Dios le levantó un negro y se los puso de presidente. Todo el mundo miraba en Israel a Saúl, el más alto, y Dios le trajo un pastor de ovejas y le dijo: aquí está el rey de Israel. Alabanzas al Señor. Pero ¿cómo se capacitó? Desde lo poco fue fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero orar esta mañana, porque sin duda Dios está tratando con alguien. Esta pandemia nos ha hecho sacar la ropita del closet, porque no hay para comprar. Hay que coger el celular que habíamos desechado. Pero eso es Dios. Y óigame, porque apenas está comenzando todo esto, pero en las pequeñas cosas encontrarás que fue Dios el que llevó al pueblo de Israel al desierto. Y les digo: no lleven ni capa ni lleven nada, yo lo voy a sostener. Y lo que Dios nos está diciendo, yo también los puedo sostener. Mira las aves de los cielos, no tienen granero, pero yo las sostengo. Dios te puede sostener. 40 años en el desierto y lo sostuvo. Así que no le metas mano más. No seas como ese mayordomo. Confía en Dios. Confía en mí, dice el Señor, que Él hará. Señor, te doy gracias por la palabra que se ha compartido en esta mañana. Señor, gracias por hablar a mi vida.
Yo no quiero ser un siervo suspicaz. Yo no quiero ser malo. Tú conoces nuestro corazón. Nos hemos olvidado, pero en esta mañana yo te pido, oh Dios, que nos vuelvas a la gratitud. Señor Dios del cielo, ahora yo te pido por alguien que está allá detrás de esa, y sé que hay gente que está siendo tocada por el Señor, y yo sé que hay gente ahora doblando sus rodillas. Y siempre lo digo, olvídate ya de la transmisión. Y si hay que agachar la cabeza y decirle: Señor, perdóname. Porque te quiero decir, el salmista se olvidó de lo poco y comenzó a ver la gente prosperar allá afuera. Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Nosotros vamos para algo más grande, hermanito. Nosotros le estamos apuntando a cielo nuevo y tierra nueva, donde